a un libro que quería mostrar, pero estaba por acá. Ahora no lo encuentro. Siempre pasa. Te chocas con eso y en el momento en que decís, bueno, ahora lo necesito, desaparece. Hola, bienvenidos al canal Edward Print, donde hablamos de arte y diseño. Bueno, y llega diciembre y como es costumbre cuando termino un ciclo lectivo, recomiendo algunos libros en general. Esta vez quiero hablarte de libros, de lo que leí, para compartir esa alegría de haber podido leer libros. Aunque ahora tengo que decir de haber escuchado libros también, porque consumí varios audiolibros, ya te lo conté en un video. Eh, a ver, sobre diseño específicamente, debo decirte que este año no me ha sorprendido nada. A ver, si bien me han interesado cosas, he visto algunos videos por ahí, pero lectura, estoy terminando un libro ya antiguo sobre Laszlo Moholy-Nagy, Bauhaus. Digo Bauhaus para que te ubiques un poco, pero esto es sobre Moholy-Nagy. No lo terminé todavía porque lo compré en la feria del libro antiguo y además viene con un suplemento que es Dinámica de la Gran Ciudad, un boceto para una película o también para un tipo foto, dice Laszlo Moholy-Nagy, y en realidad es un guión, incluso un guión técnico a veces, así que después te lo voy a comentar cuando lo termine. Viene sencillo, viene directo, no como otros libros sobre los que uno va, vuelve. Va. Bueno, donde uno va y vuelve generalmente es sobre los clásicos, ¿no? Ya te comenté los otros días que Historia de la Locura de Foucault lo retomé de nuevo a raíz de escribir mi cuento Asintopías. Esa era la relación. Me anoté algunas cosas hablando de esto de diseño y de arte. Bueno, sí me interesó el libro de Danton, Después del fin del arte, creo que se llama así, donde vas a tener otra mirada acerca de la historia del arte en cuanto a la manera de ver y de analizar los periodos históricos, que me parece muy interesante. A ver, hay libros a los que uno vuelve, como te decía, con estos de escribir el cuento, sí, Asintopías. Me confundía porque estaba leyendo acá Retrotopía de Bauman, y ese es el libro sobre el que volví este año, relacionado con mi cuento. Eh, Otro libro que leí a principio de año es La Era del Vacío de Lipovetsky. Y acá ya nos vamos metiendo en el pensamiento, que en realidad fue más que nada la constante en este 2022 en cuanto a la lectura. Y yo creo que eso es importante y es necesario. Creo que hay una crisis de falta de pensamiento, de libre pensamiento, de pensamiento genuino o simplemente del ejercicio, del pensar, del repensar, del contradecirte, de poner en duda ciertas verdades, ¿sí? Que a veces te vienen ya digeridas, elaboradas, pulidas, como si fuera algo incontrastable. Cuando viene así todo tan clarito, mejor desconfiemos. Entonces, digo, la era del vacío, si bien Lipovetsky es un autor que para mí es muy europeo, demasiado, no muy profundo, pero la era del vacío tiene su parte de claridad y de creatividad desde el pensamiento. Hablando de pensamiento, descubrí una autora argentina, la vi por internet en un lugar que no me gusta,
son esas charlas que organizan, patrocina un banco, ¿viste? Porque son todos muy de autoayuda, el mensaje de la empresa del garaje, ¿viste? Que nace ahí en una piecita y crece y tiene un éxito internacional. Y todo en base a la meritocracia, ¿no? Todo depende de uno y que vos podés y que sos el mejor y todo eso. Nunca alguien dice, no, pará, que por ahí tenés limitaciones. Eh, Apostá al error, a equivocarte y analizarlo. Sos falible, eh, no sos perfecto. Así como vos podés ciertas cosas, otras cosas no podés. Estaría bueno un discurso así más terrenal, ¿no? Y no ese discurso del coaching, que donde vos pasás a ser esa máquina del positivismo, pero con una alegría, con una sonrisa, porque en realidad esa sonrisa, ahí vos lo sabés, está escondiendo ese compromiso en el que te metió el sistema, donde vos te haces responsable de tus fracasos. No es el status quo, no son las grandes corporaciones que imponen los precios, no es el sistema, no, sos vos, y eso te lo hicieron creer. Y como sos vos y tenés vergüenza de exponerte y decir, mira, me fue mal, en esto fracasé, la verdad, 1000 intentos y un invento, ¿no? Como una película de cuando éramos chicos. Entonces, ¿qué pasa? Eso cuarta la capacidad de movilización social. No, todos se quedan ahí en silencio, recuperando fuerzas para volver a intentarlo desde el mérito propio. O sea, suma de individualidades. Bueno, no sé cómo estamos llegando a esto. Sí, por estas charlas de esos bancos. Conocí a esta autora, pero me interesó su discurso dentro del yo puedo. Me pareció muy interesante. Y de ahí derivé a un libro que, que leí este año que se llama Pensar con otros. La autora es Guadalupe Nogués, investigadora del CONICET, una mujer joven muy interesante. Y sobre todo, si no tenés el hábito de la lectura, este es un libro aconsejable. Es un texto llano, sencillo, de pensamiento profundo, pero me refiero al léxico. No vas a tener dificultad en cuanto a la lectura, porque quien no tiene el hábito se le hace tedioso cuando el tipo de discurso empieza a hacerse más barroco, más rebuscado, ¿no? Otra autora que me pareció muy interesante también es Sara termina en H, Sara Jaffe, que escribió el trabajo No te amará. Hay varios libros que no te los puedo mostrar porque algunos los escuché, o sea, fueron audiolibros, ¿sí? U otros fueron PDF directamente, pero más que nada audiolibros. Ese libro, El trabajo no te amará, pone en cuestión las bondades del neoliberalismo desde el punto de vista del ser social, del ser humano, del transeúnte, del hombre de a pie, así como vos y yo. Dentro de esa misma tónica, El pueblo sin atributos, Wendy Brown, otra mujer, una autora muy interesante. Uno o el otro te van a dar más o menos reflexiones sobre la misma temática. Obviamente que los dos son importantes y bueno, lo ideal es si puedes leer los dos y cotejas. Siguiendo con las mujeres, a ver, te voy a decir El siglo de la soledad. Norena Herk. Pero acá ya tiene un perfil más filosófico y lo podemos emparentar incluso con los textos de Byung-Chul Han tranquilamente. El siglo de la soledad va en ese sentido como el discurso de Han, ¿no? Poniendo en cuestión
desde el punto de vista social los resultados de un sistema. Es decir, que no es solo económico, sino que también pasa por otros aspectos. Es un libro que se lee muy, muy, muy fácil. Bueno, ya que te hablé de Hank, varios, ¿no? Es un autor que hace textos cortos, sencillos. Yo te había hablado ya de no cosas. No sé si este año o el año pasado hay un video sobre este libro que lo comenté cuando terminé de leerlo. Pero yo me quedo con El aroma del tiempo, que fue uno de sus primeros libros y la verdad que me parece mucho más inspirador a mí. Por eso depende de lo que busques. Igualmente, tanto con No Cosas como con El aroma del tiempo, podés entrarle a Hank si no leíste nada de él. Otros libros que leí este año de él fueron Infocracia, Psicopolítica y sobre todo hay un clásico que es La sociedad del cansancio. Por ahí podrías empezar por ahí en realidad, que es uno de los libros más conocidos de él. Si bien no, para mí el mejor sigue siendo este. A ver, hay mucho vínculo con Heidegger, con Nietzsche, con Foucault, pero ahí está lo que yo te digo del léxico, del tipo de lectura, del tipo de escritura. Si lees a Hank, por ahí vas a estar tomando algunos conceptos, tanto de Heidegger como de Nietzsche, pero no vas a caer en esa léxica rebuscada o digamos un poquito más compleja de aquellos autores. Digamos que estos autores actuales filtran esa modalidad y ponen los conceptos en función de nuestra capacidad de entendimiento. Shansai, esto es interesante y acá sí podemos relacionarlo con el arte, con el diseño. Shansai, que en realidad él lo escribe en el 2011, fíjate vos, pero se tradujo en 2016 al español. Igualmente, creo que por el tema que aborda, no pasa de moda. Habla sobre la deconstrucción china. Muy, muy interesante, muy interesante. Ahora, ese puente hacia lo que yo te digo del arte, de la estética, del diseño, bueno, eso lo tenés que hacer vos. Pero digamos que te abre las puertas como para que lo hagas. No es obvia esa relación. Sí, yo te estoy invitando a que hagas ese ejercicio de relacionar Shansai con, con tu actividad estética. Otro libro, ya que estamos, que te lo habré nombrado hace un par de años, es En el enjambre. Otro libro muy bueno de Yu Chun Han. Y siempre vuelvo a algunos, ¿no? Había empezado el año pasado de Karen Armstrong. Buenísimo, vos lo ves chiquito así. Breve historia del mito. ¿Qué es lo interesante que tiene? Que acá, que digamos, está connotando que hay una sola mitología. Pero te habla del mito de no todos, pero casi todos los tiempos y de casi todas las culturas o civilizaciones. De ahí es donde vos decís, pará, pero esto tiene que ver con esto y se vincula con esto otro. La mitología es una sola. Esto me parece interesante, lo hablaba con un amigo los otros días. La palabra inicial de Hugo Mujica, que no es su último libro, no, es una reedición, pero es uno de sus primeros libros. A mí me interesó mucho este autor desde sus poesías, lo conocí a través de las poesías. Y después cuando leí este libro, ¿qué pasó? Pasan el tiempo, pasan los meses, y ya más de un año desde que lo empecé, y voy marcando cosas que me interesan, cosas que no entiendo del todo, incluso cosas en las que no estoy de acuerdo, y después vuelvo y las miro de otra manera. Eso es un buen libro. Igualmente
no es de lectura fácil. Sí puede ser de lectura fácil si te das el tiempo, que yo sé que eso es muy difícil. Si, como dice Mujica, parafraseando a Heidegger, si te demoras. Otro autor sobre el que vuelvo siempre es Rodolfo Kusch, América Profunda, por ejemplo, pero hay muchos textos de él. Gilgamesh, este sí, lo terminé este año. Terminé, esto no se termina. Incluso no tiene mayor sentido terminar la lectura del poema, porque en realidad uno termina de conocer la historia a través de, bueno, del argumento en general, de algunos otros autores, cuando interpretan, comentan, pero esto daría la sensación que es algo cíclico, que es como una cinta sin fin, no termina y siempre se vuelve, y donde cada parte parece ser un símbolo del todo, de lo universal. Obviamente que esto lo leo en relación con el libro de Armstrong. Y hablando de regresos y retornos, Quadrivium este año fue uno de mis libros de mayor consulta. Quadrivium, acá dice, las 4 artes liberales clásicas, que eran aritmética, geometría, música y astronomía. Estaba el Trivium, hablamos de clásica, pero no aclara que es griego, ¿sí? Donde tenías la retórica, la gramática y la dialéctica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la palabra, para después pasar al Quadrivium, ¿sí? Otro segundo nivel. Pero vos fíjate, incorpora cosas tan disímiles aparentemente como la geometría, que es dibujo, la aritmética, cálculos, la música y la astronomía, nada que ver con nada. Lo que hilvana todo eso es la geometría. Obviamente que tiene mucho que ver si has leído o si has visto alguno de los videos de geometría sagrada. Tengo una lista de reproducción que tiene que ver con esto, te la sugiero si no viste mucho y querés profundizar sobre la geometría sagrada. Vas a darte cuenta que está muy relacionado, estrechamente relacionado. Bueno, y este libro lo tuve ahí cerquita en la mesa de luz y lo llevé para todos lados acá en Caldas, de Caldas 1 a Caldas 3, y fue parte de mis momentos libres. Librazo, Quadrivium. En fin, estas referencias no son, como otras veces te he recomendado, influencias directas, no son tal libro, tal cosa, así puntual, no. Y creo que viene bien, porque es parte de este ejercicio del pensar, del reflexionar, que es lo que nos está haciendo falta. Por eso es bueno ahora tirar información y que cada uno haga el ejercicio de reflexionar, decir, bueno, ¿qué me interesa? ¿Qué puedo leer, investigar? Acordate que están los audiolibros y están los libros digitales en PDF, que son mucho más económicos y a veces te es más cómodo leerlo. Pero digo, eso nos ayuda, ¿sí? Esto de partir de la reflexión y de empezar a darle sentido a un logos, a una relación entre cosas que aparentemente carecen de sentido. Porque ahí empieza a mediatizar tu pensamiento, tu reflexión, tus propias ideas. Y eso es lo que vale. Ya te digo, este año más que leer o profundizar sobre nuevos autores en cuanto a técnicas, me dediqué más a
a tratar de consolidar algunas ideas que tenía ahí en el aire en cuanto a pensamiento. Y obviamente que eso después uno lo pone en acto, a veces sin querer, influenciado por determinados autores, y los lleva a la vida cotidiana, lleva esos autores a través de sus ideas tamizadas por el pensamiento y el punto de vista de cada uno. Ojalá a vos te pase y obviamente después podemos comentarlo, charlarlo y discutirlo. Y me interesaría saber qué libros leíste este año y qué rescataste de ellos. Hasta la próxima.